Hola, buenos días. Hoy, 11 de octubre, se celebra el Día Internacional contra el Fracking. Para hablar sobre este importante tema, nos acompaña Óscar Espino. Óscar es un activista social, él es abogado, con una fuerte perspectiva de interculturalidad y sustentabilidad en su trabajo, que ha consistido en acompañar y asesorar a diversos colectivos, movimientos, organizaciones y redes en sus distintas luchas por la defensa de sus derechos. Él se encuentra ahora en la Sierra Norte de Veracruz, uno de los 3 estados, junto con Tamaulipas y Nuevo León, con más pozos petroleros en los que Pemex utiliza la fractura hidráulica o fracking. Y agradecemos muy especialmente su participación en esta serie Visibilizar, Informar, Concientizar. Días Internacionales, Agenda Pública y Conflictividad Social en el México Contemporáneo. Katlenguishin, Akit Kinguanican Óscar Espino, Natalán, Cachacaliyan, Kinaku. Buen día a todos y a todas, hermanos, hermanas. Les saluda mi corazón, soy Óscar Espino. Muchas gracias por la invitación y a dialogar y a conversar en este día. Óscar, para empezar, ¿podrías por favor darnos un breve panorama, un panorama muy general sobre el complejo marco jurídico que regula la actividad energética en nuestro país y en particular el que regula la fracturación hidráulica? De manera general podemos decir que la actividad energética en nuestro país tuvo importantes cambios en la última década, especialmente con la iniciativa de reforma energética que fue llamada reforma constitucional en materia de energía, que se conoce como la reforma energética, en donde hubo importantes cambios en materia de la política energética en nuestro país. En 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa de reforma constitucional que modificó el artículo 25, el artículo 27 y el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de la aprobación de 21 artículos transitorios y el cambio en la regulación secundaria, como las leyes que le llaman de materia energética, en donde se modificaron, pues específicamente hubo 9 iniciativas que se enviaron por el Poder Ejecutivo al Senado de la República, como en materia de hidrocarburos, de energía eléctrica, geotermia, seguridad industrial y ambiental, de empresas productivas del Estado, fiscalización, fondos petroleros, ingresos, presupuesto nacional. Y esa serie de marco regulatorio generó toda una transformación de la política energética en nuestro país, que hasta ese momento se legalizaba, pero no era nuevo. Recordemos que a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio hubo una serie de reformas que fueron preparando el camino a esta reforma energética, como la reforma en materia de tierra y territorio al artículo 27, en donde se acababa con el reparto agrario nacional y se daba pie a la privatización de los territorios de los pueblos campesinos e indígenas, con programas como el programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, además de una creciente apertura al capital privado, ya sea nacional o transnacional, en actividades de la política energética en nuestro país, que a través de una serie de contratos de participación de las empresas privadas permitió cada vez más la intromisión de empresas particulares, empresas privadas, nacionales o transnacionales, en las tareas del sector energético que eran de dominio exclusivo del Estado mexicano. Previo a esta reforma energética, por ejemplo, ya había habido en el sector de hidrocarburos participación de empresas extranjeras que estaban participando a través de contratos de servicios múltiples o contratos de obra pública financiada, en donde el Estado mexicano permitía la participación de empresas privadas, sobre todo extranjeras, en la exploración y extracción de hidrocarburos. Hasta antes de esta reforma energética era el Estado mexicano, a través de
la empresa del Estado, de Pemex, la empresa que era paraestatal, la que tenía la titularidad de las actividades, incluso la exclusividad de las actividades en materia de hidrocarburos. En el sector de hidrocarburos era, por ejemplo, la exploración, extracción, la comercialización de todos los hidrocarburos en nuestro país como un área estratégica del Estado. Y es a partir de esta reforma que el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Energía, hizo un plan quinquenal de licitaciones para la exploración y la extracción de hidrocarburos que iba a ser vigente del 2015 al 2019, y lo que hacía es que en varias rondas de licitaciones se iban a determinar áreas de asignación para la exploración y la explotación de hidrocarburos. Este mecanismo del plan quinquenal de licitación en materia de hidrocarburos lo que permitía era la entrada de la iniciativa privada en estas tareas de exploración y explotación de los recursos de hidrocarburos, y fue necesario entonces dividir o definir cuáles eran los recursos que eran convencionales y cuáles eran los recursos no convencionales, que son precisamente las áreas en donde ya se había mapeado la existencia de yacimientos de gas de lutitas, y en donde era necesaria la aplicación de esta técnica de fracking. Con estos mecanismos jurídicos pues se mapeó la existencia de estos yacimientos de recursos no convencionales en áreas que se iban a licitar, y estas áreas estaban principalmente en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Coahuila, y en estos territorios se estaban licitando áreas de yacimientos no convencionales en donde precisamente se necesitaría esta técnica de fracking para la extracción de gas e hidrocarburos. Es a partir de este marco regulatorio que se determina a las actividades en el sector de hidrocarburos como de interés social, es decir, que el territorio tiene un uso preferente para estas actividades, incluso sobre otros usos y aprovechamientos. O sea que para el marco regulatorio es más importante la producción y extracción de hidrocarburos que, por ejemplo, la siembra de la vainilla y el maíz. Se determina que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública, es decir, que mediante mecanismos jurídicos como la expropiación, la ocupación o la afectación superficial o las servidumbres legales, se estaba determinando prácticamente un despojo territorial de los pueblos campesinos e indígenas en donde se habían determinado estas áreas de asignación. En resumen, el marco regulatorio pues privilegia las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, ya sean yacimientos convencionales o no convencionales, y deja la regulación de la técnica de fractura hidráulica, que debía haber sido regulada en las leyes secundarias, a disposiciones de carácter administrativo. Es por eso que la ASEA, que es la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente en el sector de hidrocarburos, emite en el Diario Oficial de la Federación hasta marzo del 2017 los lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar actividades de exploración y extracción de yacimientos no convencionales. Y de igual forma la Conagua emite lineamientos en agosto del 2017 para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, pero en la práctica no es disposiciones regulatorias, sino más bien permisivas de la técnica de fracking para yacimientos no convencionales. Lo que hacen precisamente es dar un uso preferente del agua para la explotación de los recursos fósiles. Esto ha permitido que en la práctica hasta el día de hoy se siga usando agua dulce de los territorios campesinos e indígenas para la fracturación hidráulica. La propia Comisión Nacional de Hidrocarburos informa que hasta 2019 se habían fracturado 8.457 pozos bajo la técnica de fracking, principalmente en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Puebla y Tabasco, aunque también algunos en Chiapas y en Coahuila.
Después de este panorama general que nos ofreces, nos gustaría conocer tu evaluación, tu opinión sobre qué tanto estas disposiciones que regulan esta actividad protegen los derechos, los distintos derechos de las comunidades, de las poblaciones, de las regiones en donde se insertan estos proyectos de extracción de hidrocarburos a partir de la técnica de la fracturación hidráulica, como el derecho a la tierra, al territorio, a la salud, a un medio ambiente sano, etc. ¿Qué tanto protegen o no estos derechos? Mi opinión es que el marco regulatorio de la industria energética en materia de hidrocarburos no protege los derechos de las poblaciones en donde se realizan dichas actividades, más bien vulnera los derechos de los pueblos y comunidades en donde se ejercen dichas actividades al hacer de uso preferente las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos por ser área estratégica de la economía nacional, poniendo en riesgo la existencia misma de los pueblos y sus territorios, por ejemplo, del territorio náhuatl de San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Puebla, del territorio Tenec en San Luis Potosí y Veracruz, del territorio Otomí en Veracruz e Hidalgo, del territorio Tepehua en Veracruz y Puebla, del territorio Totonaco en Veracruz y Puebla y de los otros territorios indígenas en el sur de Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, por ejemplo. Esta regulación en materia energética pone en grave riesgo la existencia de los pueblos al afectar sus derechos territoriales, sus derechos ambientales, sus derechos económicos, sus derechos sociales, sus derechos culturales, sus formas organizativas o de sistema de cargos y sistemas normativos, los sistemas de transmisión cultural ancestral del territorio, los mecanismos para ceder el territorio, para el aprovechamiento del uso, por ejemplo, de las fuentes de agua. Se afectan los derechos sobre los territorios sagrados y los territorios ancestrales de los pueblos. Al decretarse que es una actividad de orden público, incluso se criminaliza la protesta pública y social que hacían las comunidades campesinas e indígenas respecto a las afectaciones previas incluso a esta reforma energética. Afectaciones gravísimas al medio ambiente y a la vida comunitaria en los pueblos han quedado fuera de este marco legislativo, como la situación del gas venteado sin control en los territorios donde se hace la exploración y extracción de hidrocarburos, quemadores que están aledaños o dentro de las poblaciones que han causado incendios y explosiones dentro de las poblaciones y han costado vidas humanas. Miles de derrames y fugas de hidrocarburos sobre sus campos agrícolas, sobre sus arroyos, sobre sus mantos freáticos, además del uso discrecional del agua que antes era para consumo humano y que ahora se usa para la industria de hidrocarburos. Las comunidades campesinas e indígenas están en un riesgo latente por la cercanía que tienen con los ductos. Hay comunidades que tienen debajo de sí hasta 300 ductos de la industria de hidrocarburos, tanques, instalaciones que están muy cercanas a las instalaciones humanas o a los asentamientos humanos. Se afecta también su derecho al desarrollo, su derecho a la autonomía y libre determinación para decidir lo que quieren ser y lo que quieren hacer sobre sus territorios. Se afecta su economía local, se deprecia el sistema campesino y el sistema agrícola de los pueblos y comunidades indígenas, se fragmenta la identidad comunitaria, la organización comunitaria. En fin, hay una violación sistémica a sus derechos económicos, sociales y culturales. Y en la práctica se legaliza el despojo. Esto genera además afectaciones a otros derechos porque ha generado una migración forzada de miles de jóvenes de las comunidades campesinas e indígenas al norte, a Estados Unidos, a industrias en el norte del país. Es gravemente lesivo a los derechos de los pueblos que se hayan decretado áreas de asignación sobre sus territorios sin siquiera darles a conocer a ellos. Algunas comunidades conviven ya por más de 70 años, 3 generaciones de sus poblaciones con las instalaciones de la industria de hidrocarburos y con graves afectaciones a su salud que nunca han sido atendidas y con problemas de pobreza y marginación que tampoco han sido atendidas por la industria de hidrocarburos ni con esta reforma energética ni con las leyes anteriores. Óscar, nuestra legislación contempla al menos 2 procedimientos para salvaguardar los derechos de los pueblos
y de las comunidades de posibles afectaciones derivadas de la implementación de proyectos extractivistas. ¿Cuál es, en tu opinión, la eficacia de la consulta previa y de la evaluación del impacto social? En tu experiencia, ¿han resultado ser instrumentos poderosos para proteger a la población y en general a los ecosistemas que los proyectos ponen en riesgo? Respecto a los procedimientos establecidos en la Ley de Hidrocarburos de la consulta previa en materia de hidrocarburos para las comunidades campesinas e indígenas y en la evaluación de impacto ambiental, considero que estos no son los idóneos para proteger los derechos de las poblaciones campesinas e indígenas. Recordemos que el propio texto de la reforma energética en los artículos transitorios, en especial el artículo 8, dice que derivado del carácter estratégico de estas actividades de exploración y explotación del petróleo y de los hidrocarburos, se consideran de interés social y de orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a ellas. Es decir, que la consulta no resultaría un instrumento vinculante para evitar que se use el territorio de las comunidades y los pueblos para estas actividades de la exploración y extracción de hidrocarburos. Recordemos que incluso esta reforma constitucional en materia energética ni siquiera fue consultada a los pueblos y comunidades indígenas, y que hay muchos otros derechos en juego, como el derecho a la información, como el derecho a la consulta previa, libre e informada, no solo respecto a las afectaciones territoriales, sino más bien del uso mismo del territorio y de la decisión de los pueblos sobre su desarrollo. Es decir, que lo que está en juego es la autonomía y la libre determinación de los pueblos originarios sobre su territorio. El derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, los derechos agrarios, los derechos de jóvenes y mujeres que se ven trastocados con esta política de despojo territorial legalizado en los distintos mecanismos para despojar de los territorios a los pueblos y comunidades indígenas. Al respecto, muchos pueblos originarios han dicho: nosotros no queremos que nos consulten, queremos que nos pidan permiso, porque el territorio era nuestro antes de ser del Estado mexicano. Respecto a los estudios de impacto social, la ley no dice que estos estudios los van a realizar los pueblos con sus propias instituciones o expertos independientes que puedan favorecer el respeto cultural de los derechos de los pueblos originarios, sino más bien que estos procedimientos de estudios de impacto social y la de consulta van a ser desarrollados por la Secretaría de Energía, por la CEA, las empresas productivas del Estado, sus subsidiarios, y no las instituciones de los propios pueblos originarios. Y el objetivo de la ley es muy claro. Dice que tienen por objeto alcanzar acuerdos o, en su caso, el consentimiento conforme a la normatividad aplicable. Y si los pueblos dicen que no, si las comunidades acordaran con sus propios mecanismos, asambleas, acuerdos, que no quieren el fracking ni la industria de hidrocarburos, ni siquiera los pozos que ya están en sus comunidades, ¿se irían? ¿Dejarían de explotar el territorio de los pueblos? El debate debería estar en el derecho que tienen los pueblos a decidir sobre su propio territorio. Como consecuencia de la protesta social, de la movilización social, en diversos países en el mundo como Francia y Bulgaria se ha prohibido el uso de fracking e incluso se han derogado los permisos concedidos a empresas que emplean esta técnica. En otros países, la lucha se ha dado a nivel regional o municipal, encontrándose casos en los que la disputa es ganada en un nivel, pero anulada en otro nivel, como sucedió en Argentina cuando el Consejo Municipal de Cinco Saltos, en la provincia de Río Negro, decidió prohibir la utilización del fracking en su territorio, pero la resolución fue vetada por la intendenta local y el gobierno provincial. ¿Podrías decirnos, Óscar, cuál es el panorama de la movilización social en torno a la fracturación hidráulica en particular, pero también en torno a la política energética de México? Cuéntanos un poco de su historia, de las organizaciones que conforman al movimiento, de sus principales logros y dificultades. Respecto a la movilización social,
hay una larga lucha de resistencia de los pueblos campesinos y originarios que ya conviven con instalaciones de la industria de hidrocarburos por decenas de años, incluso algunos por ya más de 100 años. Han resistido al despojo territorial, a la depredación ambiental de sus comunidades y territorios. Desde sus propias formas de organización autónoma y campesina han resistido con reglamentos comunitarios, con acuerdos comunitarios, con formas de aprovechamiento colectivo del territorio, decidiendo no vender la tierra, resistiéndose a ser desplazados de su propio territorio por la industria de hidrocarburos. Algunos pueblos lograron resistir a estas iniciativas privatizadoras de su territorio, como los procedimientos de certificación de derechos ejidales o titulaciones solares, que lo que pretendían era llevarlos al dominio pleno y acabar con la propiedad colectiva y social de los territorios agrarios. Algunos pueblos, aunque muy pocos, lograron hacer frente en el ámbito jurídico, en los tribunales, a la reforma energética en sí misma, a las leyes de hidrocarburos o a la aplicación de estas leyes de hidrocarburos en sus territorios, logrando incluso algunas comunidades indígenas amparos contra las instalaciones que pretenden ser para la industria de hidrocarburos o gasoductos. Organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos, de los territorios, defensoras del medio ambiente, de los recursos, han luchado de la mano de las comunidades campesinas e indígenas para hacer frente a estos embates de la reforma energética. Redes de académicos, investigadores han facilitado información a las comunidades y a los territorios para que podamos conocer los impactos negativos que tiene la técnica del fracking, por ejemplo, pero también toda la industria energética y la industria de hidrocarburos incluida. Redes de organizaciones campesinas, indígenas, académicas, de defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han logrado detener algunos de estos proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, han logrado detener gasoductos, han logrado generar acuerdos propios para oponerse a la industria de hidrocarburos o a la técnica de exploración y extracción de fracking. Redes de organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking han tenido un debate permanente desde la iniciativa de reforma y la reforma constitucional en materia energética para pedir la prohibición de la técnica de fractura hidráulica y el respeto a los derechos colectivos, territoriales, ambientales de los pueblos. Han promovido incluso iniciativas de ley para la prohibición de esta técnica y para la no afectación de los derechos de los pueblos. Por supuesto, toda esta movilización y toda esta protesta social y todas estas redes de organización son a contrapelo de la legalización del despojo territorial para los pueblos y comunidades en donde se realizan estas actividades de la industria de hidrocarburos. Óscar, nos has ofrecido un panorama general sobre la resistencia de comunidades y de poblaciones frente a los distintos proyectos extractivistas. Ahora me gustaría que tocaras en particular el caso de las comunidades indígenas y campesinas que han sido y siguen siendo particularmente afectadas por la actividad extractiva, ya sea minera, hidroeléctricas, hidrocarburos, etc. Como integrante del Consejo Indígena de Gobierno de una de las principales organizaciones indígenas de nuestro país, el Congreso Nacional Indígena, ¿podrías compartirnos, por favor, su visión general de esta problemática? Las comunidades campesinas e indígenas que formamos parte del Congreso Nacional Indígena tenemos claridad de que estas políticas de la industria energética, de la industria de hidrocarburos, de la política energética en el Estado mexicano son parte de la voracidad del capital. Tenemos claro que forman parte de este sistema depredatorio de la vida, de este sistema capitalista al que no le importan los territorios ni los pueblos, y resistimos desde la vivencia de lo colectivo contra el despojo de nuestros territorios. Por eso tenemos resistencias económicas y sociales donde nosotros somos capaces de tener nuestras redes de autosubsistencia, sembrando nuestras milpas y llenando de vida nuestro territorio, aunque convivamos con los ductos y los gasoductos y con las instalaciones de los pozos petroleros. En el Totonacapan, por ejemplo, se sigue sembrando vainillas, cítricos, maíz, semillas criollas.
Aunque la industria de hidrocarburos haya acabado con el mosco polinizador de la orquídea de la vainilla, los campesinos siguen polinizando de manera artificial. Resistimos con nuestra resistencia organizativa y cultural, fortaleciendo nuestras asambleas, fortaleciendo nuestra fiesta colectiva, nuestra espiritualidad, el cuidado de los espacios sagrados de nuestro territorio. Resistimos cuando nos organizamos para hacer la faena y el trabajo colectivo, para ayudarnos mutuamente como nos enseñaron los abuelos. Resistimos siendo campesinos y campesinas. Usamos la memoria de las abuelas y los abuelos como herramienta para esta resistencia. Cuidamos nuestras lenguas con las que se nombran nuestras resistencias y con las que se nombran los lugares sagrados y los seres cuidadores de la vida. Seguimos haciendo fiesta colectiva, celebrando colectivamente la vida comunitaria y campesina. También dialogamos con otros campesinos y campesinas. Nos encontramos con los iguales, con otros que sufren otras depredaciones y despojos territoriales. Desde el Congreso Nacional Indígena no acordamos con los gobiernos, acordamos con nuestras asambleas y nuestros pueblos. Nos informamos sobre las amenazas a nuestros territorios y a otros territorios de hermanos campesinos e indígenas. Analizamos el mundo desde la milpa y desde la asamblea. Revisamos los impactos globales de los megaproyectos. Aprendemos de las experiencias de otros iguales a nosotros. Aprendemos de otras resistencias. Y cuando nos es posible también usamos herramientas de defensa jurídica. Hacemos acuerdos de asambleas, acuerdos ejidales, acuerdos comunitarios. Con el apoyo de organizaciones aliadas hacemos denuncias ambientales, hacemos comunicados para visibilizar el despojo territorial. Nos declaramos por nuestra propia autonomía como comunidades libres de megaproyectos o le exigimos a las autoridades municipales que se declaren libres de esos megaproyectos y que impidan el permiso de uso de suelo para los megaproyectos. También nos oponemos a las consultas simuladas. En nuestras propias comunidades formamos colectivos y comités de defensa, generamos amparos. En fin, nuestra resistencia es grande, diversa, histórica. Con esta resistencia siempre buscamos fortalecer nuestra defensa organizativa, nuestra asamblea, nuestros acuerdos, nuestras autoridades propias. Ahora buscamos fortalecer la participación de las y los jóvenes, de las mujeres. Estamos tratando de adaptar nuestros reglamentos comunitarios, de incorporar capítulos ambientales a nuestros estatutos, de generar reordenamientos territoriales conformes a nuestras necesidades, a nuestra vocación, a nuestra libre determinación. Por eso es que decimos que nuestra lucha es por la vida. Para terminar, Óscar, me gustaría que abordáramos el tema del papel del Estado en esta problemática. En años recientes ha habido una creciente apertura a la inversión de particulares, de la iniciativa privada en distintos proyectos, entre ellos proyectos vinculados a la explotación de hidrocarburos, algunos de los cuales usan esta técnica de fracking. ¿Podrías comentar al respecto? Respecto a esta pregunta, el Estado es responsable de la instrumentación de la política energética en el país, pero en nuestras regiones nosotros hemos visto que los operadores finales de este despojo territorial son caciques locales, poderes políticos regionales, empresas privadas que se multiplican en nuestro territorio al menos en los últimos 15, 18 años. Nosotros vemos que, por ejemplo, ellos son los operadores de este despojo territorial y contamos ya en el Totonacapan y la Huasteca alrededor de 50 empresas privadas, entre nacionales y transnacionales, operando a la industria energética, sobre todo la de hidrocarburos. Y a la par de esto nos damos cuenta de un fenómeno muy lamentable y doloroso en nuestros territorios. Ahora los territorios destinados a la industria de hidrocarburos, muchos campos en desuso, son usados por el crimen organizado, que llegó a la par de la industria de hidrocarburos a nuestros territorios. Junto con las empresas llegaron redes de prostitución, redes de trata, redes del crimen organizado a nuestros territorios. Ahora hay una disputa territorial de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes con la multiplicación de violencias que han terminado en desapariciones y terror en todo nuestro territorio de la Huasteca y el Totonacapan, en donde contamos hasta más de 15 cocinas humanas.
Solo en el norte de Veracruz, al lado de las Madres Buscadoras, hemos recuperado más de 25,000 restos óseos. Como has señalado al hacer referencia a la visión que se tiene desde el CNI y el Congreso Nacional Indígena sobre esta problemática, me gustaría, para cerrar esta conversación, que aclararas para nuestro auditorio por qué desde el Congreso Nacional Indígena la lucha no es necesariamente para que se prohíba esta técnica, ¿no? Hemos visto que en otros países el resultado o la mayor demanda de movimientos colectivos y organizaciones ha sido la prohibición del fracking. Pero señalabas antes que en su caso la lucha no es tanto por la prohibición del fracking, sino que es una lucha que se inserta en un proyecto más general por la defensa de la vida y en contra del despojo de los territorios. ¿Podrías explicarnos por qué su lucha se enmarca en estos términos? Hay otras organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking que han optado por un posicionamiento similar al de otros movimientos y organizaciones en el mundo, que es la prohibición de la técnica. ¿Por qué no sería suficiente y por qué un enmarcamiento en un proyecto más amplio sería más deseable? Los pueblos y comunidades que somos el Congreso Nacional Indígena, una vez que nos enteramos de los graves impactos que trae consigo esta técnica de explotación de hidrocarburos que es el fracking, nos hemos pronunciado también contra esta técnica y pedido su prohibición. Consideramos como una gran aliada a las organizaciones que forman parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Incluso algunas comunidades y pueblos somos parte de la lucha que están reflejadas en esas organizaciones. Las comunidades y pueblos que somos el Congreso Nacional Indígena tenemos claro que nuestra lucha es por la vida y contra el despojo del territorio. Por supuesto que nos queremos ver libres de fracking, pero también nos queremos ver libres de toda la industria de hidrocarburos que depreda nuestro territorio y lo contamina. Nos queremos ver libres de minerías que envenenan y destruyen nuestros territorios y lugares sagrados. Nos queremos ver libres de hidroeléctricas que desvían nuestros ríos y afectan nuestros territorios. Queremos vernos libres de megaproyectos de infraestructura carretera o de trenes que ni son mallas ni son trenes y que están en contra de nuestros territorios y de nuestros pueblos. Queremos decidir nuestro propio caminar. A eso le llamamos la lucha por la vida. Y finalmente queremos estar libres también de políticas y programas del gobierno o de fundaciones internacionales que dividen a nuestros pueblos. Queremos caminar con acuerdos colectivos que protejan la vida. Esa es la lucha del Congreso Nacional Indígena. Finalmente queremos agradecer el espacio para decir esta nuestra palabra. No al fracking, sí a la vida. Muchas gracias. Pasca Katsini. Óscar, te agradecemos muchísimo haber participado en esta conversación y te enviamos un fuerte abrazo hasta la Sierra Veracruzana. Muchas gracias.